Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Puede sentarse, hermano, en esta preciosa tarde. Amén. Ya mi hermana oró en el Señor, así es que vamos a avanzar en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén, hermano. Recuerda que el domingo pasado estuvimos hablando siempre, amén, relacionado con lo que es el Espíritu Santo, sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca del orden que Pablo, hermano, estaba poniendo en el culto allá en los Corintios. Amén. Estamos hablando del orden, y para mantener el orden, mi hermano, en el culto necesitamos dominio propio, templanza, amén, control, amén, gloria a Jesús. Y hablábamos de que hay personas que dicen: no, es que cuando el Espíritu Santo me toma, no puedo controlarme, soy incontrolable. Y los guías lo controlan, pues. Amén. Entonces, tanto en la adoración, en la alabanza, hermano, como en muchas cosas, el dominio propio no solamente lo necesitamos para mantener el orden, amén, dentro de la casa del Señor, sino para mantenernos ordenados nosotros también, para poder controlar nuestro cuerpo. Decía lo que leíamos la otra vez, amén, para mantener controlado todo nuestro ser. El dominio propio nos da autoridad, mi hermano, para poner bajo control todos los desenfrenos de la carne, amén, y todo el desenfreno que podamos traer también, porque, mi hermano, la carne está llena de emociones, y cuando nosotros nos dejamos impulsar por los deseos de la carne, entonces vienen las emociones. Es ahí donde nosotros debemos, mi hermano, implementar el dominio propio, la autoridad. Amén. Porque eso es, el dominio propio nos da autoridad para decirle no a aquello que no está bien. Amén. Para decirle no y poner en freno en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y una de las cosas que tiene, mi hermano, el fruto del Espíritu es el dominio propio. Toda persona que tiene el Espíritu Santo debe tener dominio propio. Amén. Porque no puede ser una persona incontrolable si el Espíritu Santo está en nosotros desde este momento, Él toma el control de nuestras vidas. Amén. Y Él comienza a darnos, mi hermano, esa llenura, esa autoridad de poder frenar nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos que escuchamos, nuestros ojos que miramos. Amén. Pero Señor, necesitamos el dominio propio, mi hermano, para todo. Cuando andamos allá afuera, nuestros ojos debemos controlarlos en el nombre de Jesús. Miramos mujeres mal desnudas allá. Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Para eso necesitamos el dominio propio y ponerle freno en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que andamos escuchando? ¿Qué es lo que andamos hablando? La lengua, hay que ponerle freno. Santiago dice que la lengua es un miembro tan pequeño que no podemos controlarlo. Pero necesitamos dominio propio para controlarlo, claro que sí. Necesitamos al Espíritu Santo para controlar nuestra lengua, que es lo que estamos hablando. Y nos gusta el chisme, hay que controlarlo en el nombre de Jesús. Necesitamos el dominio propio. Amén. Sí, para controlar la lengua. Hay personas que son lleva y trae, porque no tienen dominio propio. Ay, ya viste vos allá, aquel hermano. Y mira aquel hermano allá. Y mira aquel hermano acá. No. Y comienza, hermano, la lengua. Y para eso necesitamos dominio propio. Miren qué dominio propio, pues. La voy a volver a leer, la otra vez la leímos, pero para que se convenza más. Y comprenda más. Es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones. Amén. Es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Amén. Eso es lo que hace el dominio propio. Nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos. Los desenfrenos de la carne los controlamos porque tenemos el Espíritu Santo, nos da dominio propio. Amén. Mantenemos el orden. Amén. El dominio propio, mi hermano, lo necesitamos para mantenerlos ordenados nosotros. No, imaginen uno cristiano sin dominio propio, es un desenfreno, hermano. Está desenfrenado y no puede ponerle freno a nada, pues. No, tiene que tener algo para ponerse control a usted mismo, a yo mismo. Amén. Tenemos que tener un autocontrol. Necesitamos la autoridad del dominio propio
para controlar nuestras emociones. Hay emociones que son buenas, hay otras que son malas. Hay que controlarlas, sean buenas, sean malas. Hay que controlarlas en el nombre de Jesús. Porque si no nos volvemos desordenados, nos volvemos desorientados, nos volvemos, mi hermano, nos desviamos de la verdad, pues. Y el Espíritu Santo no está para desviarnos, el Espíritu Santo está para guiarnos a la verdad. El Espíritu Santo está para guiarnos al orden. Amén. Para guiarnos al orden. El Espíritu Santo es ordenado, hermano. Amén. El Espíritu Santo le gusta el orden. Usted y yo debemos ser ordenados. En la casa de Dios debemos, mi hermano, ser ordenados. No solamente aquí, allá afuera también. Amén. Debemos de ser ordenados y controlar nuestras emociones. Saber controlar nuestras emociones. Porque nos emocionamos. Vienen las emociones. Pero usted ya no vive de emociones. Usted vive guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a eso hay que ponerle freno también, en el nombre de Jesús. Todas esas emociones. No que ellas nos controlen a nosotros, dice, sino nosotros las podemos controlar. Tenemos el poder para controlarlo. Amén. Que la pasaron a orar a usted aquí por la ofrenda. Desde allá venga controlándose. Voy a orar por la ofrenda. Voy a orar por la ofrenda. Porque la gente comienza a hacer el desorden y viene a orar por la ofrenda y ya termina orando hasta por el gato, por el perro y un montón de cosas. No, va a orar por la ofrenda. Amén. Ora por el que ofrendó. Bendice, Señor, que ofrendar. Bendice el que lo pudo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser dadivosos en la obra del Señor. Amén. Así es. Pero hermano, estamos, Señor, oramos por aquel hermano que está enfermo allá. Orar por la ofrenda, hermano. Amén. Así es. Pablo estaba manteniendo el orden en el culto, en la reunión. Aunque Pablo estaba tratando otras cosas sobre las lenguas y las profecías, pero este principio de orden y decencia lo podemos aplicar aquí en el culto nosotros. Amén. Porque si no lo aplicamos, lo vamos a volver desordenados, desorientados. Amén. El Señor, que va a cantar un especial. Bueno, voy a cantar un especial, gloria al Señor. Vamos a pasar. Venga controlado desde allá. Viene a cantar, no viene a predicar. Gloria al Señor. Y hay gente que viene a cantar un especial y se pone a predicar. No, si va a predicar es a predicar, dice la Biblia, que para todo hay tiempo. Amén. Si es tiempo de predicar, es predicar. Si es tiempo que vas a cantar un especial, pues cante un especial. Cántalo. Si es tiempo que va a dar un testimonio, del testimonio. Eso es orden, mantener el orden. Amén. En el culto, en la reunión, necesitamos dominio propio, autocontrol del Espíritu Santo, autoridad para decir, no, yo tengo que controlarme en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a emocionar, sí, tranquilo, contrólelo. Amén. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque el peor enemigo del hombre no es el diablo, son nosotros, la carne. Antes de que el diablo venga a hacer triza en nuestra vida, ya la carne ha obrado y ya nos hemos dejado desenfrenar por los deseos de la carne. Y cuando le damos rienda suelta a los deseos de la carne es cuando entra el demonio y viene a hacer pedazos todo lo que la carne ya desbarató. Amén. Entonces el peor enemigo del hombre no es el diablo ni es el mundo, no, es la carne, soy yo. Amén. Como Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Amén. Pero el Señor, entonces mi hermano, es importante mantener el orden en la reunión, en el culto. Amén. Para todo el tiempo. Amén. Amén. Gloria al Señor, para todo el tiempo. Momentos para llorar, para reír, para hablar, para cantar, para todo el tiempo. Entonces, en el culto, Pablo estaba poniendo orden, porque unos profetizaban, otros hablaban en lengua, uno se levantaba allá, otro se levantaba acá. No, necesitamos orden aquí, dijo Pablo. Vamos a hacer todo decentemente y con orden. Amén. Gloria al Señor. Y estamos hablando del Espíritu Santo y la blasfemia, las ofensas que podemos hacer nosotros al Espíritu Santo de Dios. Es una ofensa, mi hermano, poder decir aquí que no nos podemos controlar, porque el Espíritu Santo es el que me guía. Mire, el Espíritu Santo nunca lo va a guiar al desorden. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar al orden. Sí, al orden. Amén. Gloria al Señor, al orden. Nos va a guiar al orden y nos va a reprender. Vamos a sentir acá reprensión. Gloria al Señor. Sí. Vamos a sentir, hermano, el Espíritu Santo está para guiarnos hacia toda verdad. Él siempre nos va a guiar hacia toda verdad. Entonces, mantener el orden, mi hermano, dentro de la iglesia es importante. Dice, sigue diciendo, es la habilidad de dominar emociones, pensamientos,
comportamientos y deseos de sí mismo. Amén. Deseos perversos que vienen a nosotros. Pensamientos perversos. Nosotros tenemos la habilidad y el poder de controlarlos en el nombre de Jesús. Amén. Porque tiene dominio propio. Si no lo tiene, pues se va a desenfrenar, se va a descontrolar y se va a desordenar. Porque el cristiano debe aprender a ser ordenado en todos los ámbitos de la vida, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es la habilidad de dominar emociones, pensamientos, comportamientos y deseos de sí mismo, controlar y manejar su cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra mente. Amén. Destruido. ¿Qué estamos escuchando? Que todavía le gusta escuchar música mundana. Tranquilo, póngale dominio propio. Frene eso en el nombre de Jesús. Amén. Hay que frenarlo en el nombre de Jesús. Entonces, ese es el dominio propio. Y si buscamos textos bíblicos, mi hermano, que hablan mucho acerca de controlarnos a nosotros mismos, yo creo que no vamos a terminar, pero solo vamos a leer un texto, Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. No tiene rienda, o sea, anda desenfrenado, anda descontrolado. No puede controlarse. Dice que es como una ciudad derribada y sin muro. Está desprotegido. Cuando usted y yo no ponemos en práctica el dominio propio, hermano, estamos desprotegidos porque cualquier cosa nos descontrola, nos desenfrena. Escuchamos a un hermano hablar mal de nosotros, como no tiene dominio propio, todo se descontrola todo. Y empieza a guardar odio, empieza a guardar rencor, empieza a guardar resentimiento. No, mi hermano, el que tiene dominio propio y tiene el Espíritu Santo, ya puede encontrar a alguien ahí hablando mal de usted, tranquilo, se mantiene. No le da ni frío ni calor eso. A saludar, hermano, le bendiga, hermano. Amén, tranquilo. No hay resentimiento, no hay odio. Lo puede encontrar ahí hablando de usted, hermano, mal. Esté tranquilo, como que nada está pasando. Se mantiene firme en lo que ha creído. Amén. Pero la gente, hermano, cuando no tiene dominio propio, no, se desenfrena todo inmediatamente. Es más, ni necesita escucharlo hablar. No, que alguien venga solamente a decirle: fíjate que Julano estuvo hablando de vos allá. Ay, Dios. Se descontrola todo. Ah, sí, dijo ese desgraciado. Y empieza a guardar cosas en su corazón. Ese es el problema. Amén. Y empezamos a guardar. Y es que ya va a ver, me la va a pagar este hipócrita que allá atrás. Y a veces hasta mentira, hermano. Es que el otro hermano es Jevi trae. No sabe controlar la lengua. Y le gusta encender el fuego, le gusta armar problemas, le gusta armar bochinche. Mire, toda esa clase de gente, mi hermano, a veces se va a dar dentro de las iglesias, y usted y yo debemos estar preparados para todo eso. Amén. Todo eso debemos estar preparados. El Espíritu Santo nos prepara para toda clase de situaciones, hermano. Cualquier cosa podemos enfrentarla, mi hermano, porque tenemos el control, tenemos la autoridad del Espíritu Santo de Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, para poder amar a aquellos que nos ofenden, para poder perdonar a aquellos que nos hacen maldades. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, pero hay gente que no puede perdonar. Hay gente que lleva raíces de amargura en su corazón, celos, resentimientos en su corazón. Es porque no tiene dominio propio, pues. No tiene dominio propio. Me falta todavía. Amén. Y en Proverbios capítulo 10, mi hermano, verso 19. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. O sea, podemos frenar todo nuestro ser, podemos controlar todas las emociones, lo que hablamos, lo que expresamos. Tenemos la capacidad y el poder por el dominio propio de controlarnos. De controlarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría, nos da el conocimiento, nos da la habilidad de poder, mi hermano, ponerle control a todo nuestro ser. Amén. A todo
nuestro ser, a todo nuestro cuerpo. Amén. Tenemos la habilidad. Dice que en la mucha palabrería siempre hay algo que va a hacer daño, que va a causar mal. Cuando nosotros no sabemos, mi hermano, imponer el dominio propio. Amén. Entonces es ahí donde tenemos que tener nosotros el control. Cuando las emociones vienen, tranquilo, tranquilo. Dominio propio. Vamos con dominio propio. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser ordenados en el culto y donde quiera que estemos. Eso nos ayuda a ser ordenados. Amén. Sí, nos emocionamos y muchas cosas, hermano, pero digo usted, en el nombre de Jesús, paramos. ¡Aleluya! No podemos venir a decir aquí, porque mi hermano, el otro día hablamos de la gente que pasa a predicar y que pasan 15 minutos hablando, 20 minutos y hasta después comienza a leer la Biblia y dice, esto solo fue un aperitivo, mis hermanos, dice, he comenzado a predicar, dice, es una pequeña introducción, que aperitivo, un desordenado, ¿qué es? Y le gusta el desorden, hermano, para todo el tiempo. Amén. Si vamos a exhortar, pues para eso viene el momento del mensaje, pues póngale como venga en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de la hora del mensaje debe como sea. Si alguien se siente mal, pues es el problema de él. Que igual no tiene dominio propio, no tiene Espíritu Santo, y si lo tiene a su manera, y no es así, pues. Porque llega el momento en el cual nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo se contrista tanto, hermano, que llega el momento en el cual el Espíritu Santo va a alejarse de la vida del cristiano, de la vida del hombre, cuando se vuelve rebelde contra Dios. Amén. Sí, todo eso sucede. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, tenemos ese dominio propio que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y entonces, los desórdenes y los desenfrenos que usted pueda ver en las congregaciones es por eso. Porque han perdido el dominio propio. No hay Espíritu Santo. Eso es mentira de la gente que sale saltando, brincando, tumbando sillas y que dice que no pueden controlarse, que el Espíritu Santo es el que hace eso. Eso es pura mentira, mi hermano. Que se tiran de espalda así y se retuercen en el suelo como gusanos ahí. No, Señor, no. Los cristianos, mi hermano, entendemos por la palabra. Amén, que es manifestación del Espíritu, lo conocemos. Y cuando hay manifestación del Espíritu, usted está lleno del fruto del Espíritu. Tiene amor, tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad. Amén. El Señor tiene gozo. Amén. Y se goza. No solamente en las alabanzas, también en el mensaje. Amén. No solamente cuando se predica de amor, no, se goza también cuando siente que el mensaje viene más cortante que espada de doble filo. Amén. Porque hay gente bien que solo se goza cuando predican de amor. Y hay otros que solo se gozan cuando hay machetiza. Y cuando se predica de amor, como dice que a mí me gusta que me den duro, que me den fuerte. Y cuando pasa alguien a predicar de amor ahí no se goza mucho porque es que no le gusta. ¿Cómo hace eso? ¡Aleluya! Y la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La Biblia dice que tenemos amados, amén, amar a nuestros enemigos. Amén. Entonces, si a nosotros nos gusta que el mensaje es fuerte, gloria a Dios, pero cuando pasa alguien a predicar con un mensaje suave de amor, hay que gozarlo si es palabra de Dios. Pero hay los que también están como Walter Mercado, que se goza solamente con el amor y que más que amor, y le doy todo mi amor. Recibo todo lo que me sobra. Y amor. Está bueno, gócese, es palabra de Dios. Pero no se ponga ahí con cara de lechuza acorralada cuando la palabra lo está cortando, ¿no, Señor? Ese es el problema. Porque somos desordenados, hermano, y no tenemos dominio propio. No tenemos dominio propio. Oye, que el mensaje es fuerte, mi hermano, viene como más cortante. Dice la palabra que es más cortante que espada de doble filo. Pero cuando nosotros tenemos dominio propio y sentimos que hay un error y nos está cortando, oye, Señor, gracias, Padre. Yo voy a tratar de ser mejor en esta área. Esta palabra a mí me está destrozando, pero hay gente que mal sale con el predicador, hermano. ¡Aleluya! Hasta guardando cosas contra el predicador. Hay gente que camina mal, hermano, con los predicadores. ¡Santo! Cristianos. Y a veces que son más viejos que Matusalén de estar metidos en la iglesia. Y siguen todavía así de mañosos. Les hace falta dominio propio. Amén.
El Espíritu dice jamás nos guiará al error. Él siempre nos guía a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Ahí vamos a terminar ya con esta parte, hermano, y vamos a entrar ya a la última parte del estudio bíblico. Amén. Juan capítulo 16, verso 13. Dice que el Espíritu nos guía siempre hacia toda verdad. 16, 13. Dice de la siguiente manera, ¿no, Señor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os haré saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces necesitaban la guianza del Espíritu Santo para caminar en la verdad. Para caminar en el orden divino de Dios. A Dios le gusta el orden, hermano. Dios es un Dios ordenado. El Espíritu Santo es una persona ordenada. Por tanto, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo de Dios debemos de ser ordenados. Los músicos, los que cantamos, las coristas y todo, debemos ser ordenados cuando estamos acá, mi hermano, en el altar. Si va a hacer algo, hágalo, mi hermano, con decencia, con honestidad, con respeto a Dios, a la casa de Dios. Amén. Los músicos debemos aprender a ser respetuosos acá con el lugar y hacer las cosas con seriedad. Amén. Con seriedad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que le gusta el orden. Estamos en la casa de Dios. Este no es club social. Este, mi hermano, aquí no es circo. Amén. Este no es centro de entretenimiento. Este es casa de Dios. Puerta del cielo. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, todo eso le estamos enseñando a los músicos también. A que aprendan a tener dominio propio también. Cuando pongamos a tu hermano a tocar o a cantar ahí, porque los vamos a turnar, no, que no se vayan a poner enfermos ahí. Amén. Porque la gente, hermano, a veces con cositas nada comienza a formárseles un cáncer espiritual. Y ahí está la gente sentada y hay un cáncer que los está calcomiendo poco a poco. Sí, los está calcomiendo. Hay cánceres espirituales. La gente está guardando cosas en su corazón y aunque son pequeñas, pero es un cáncer que se le va a desarrollar y si se les cuida, se lo va a llevar al mismo infierno. Lo va a matar y se lo va a llevar al mismo infierno. Y por eso que debemos tener cuidado nosotros, hermanos. A ver, no podemos estar guardando cosas. Póngale freno en el nombre de Jesús. Tengo dominio propio. Tengo dominio propio. El Espíritu Santo me ha armado. Es una armadura poderosa. Y las armas nuestras, mi hermano, no son carnales. Son poderosas en Dios. Amén. Para destruir fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desviarnos. Amén. No ve que antes él nos controlaba y nos hacía a su antojo. Ahora no, ahora no quiere el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora le ponemos freno a la carne. Ya no caminamos por los deseos carnales, mundanos. Ahora caminamos por el Espíritu Santo de Dios. Ah, levantó el hermano. Sí, porque pues estamos hablando del orden. Del orden. Si vamos a, por ejemplo, a cantar, por ejemplo, yo que voy a cantar, yo tengo que empezar. Si comienzo a tocar el piano, pues tengo que ya empezar. Vamos a adorar a Dios, hermano, a exaltar el nombre de Jesús. Amén, vamos a glorificar el nombre de Dios. Es momento de cantar. Es momento de adorar al Señor. Pero si yo comienzo a decir, hermano, hoy han venido con pereza ustedes. A los míos, todos muertos, todos apagados. No, es hora de adorar a Dios. Amén. Todavía no ha llegado la hora del machete. La hora del machete es el mensaje, la palabra, es la espada. Amén. Ahora ya se va a tener el control. Amén. Sí, porque es un orden. Amén. Y a veces nos tomamos más del tiempo establecido. O sea, hay un programa y hay que tomar el control del programa porque hay un orden. Amén. Debemos ser ordenados. A veces decimos, no, pero es que el tiempo es de Dios, hermano. Y a Dios hay que darle la libertad. Mire, Dios no está preso para darle libertad. Él es el que nos da libertad a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, gloria al Señor. Tenemos el Dios, mi hermano. Él es el dueño del tiempo. Pero usted también es de Dios. Y Dios nos da el tiempo para que nosotros lo controlemos también. Amén. Él nos ha dado dominio propio. Podemos controlar en el nombre de Jesús. Amén. No, nada de esa locura de que no, que el tiempo es de Dios. Bueno, si es una vigilia, pues vamos a dar los gustos, pero también bajo el orden divino. Amén. Que para todo hay tiempo. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre del Señor. A meternos en la presencia de Dios. Amén.
Y usted que está en la banca ahí también. Conéctese con Dios, porque hay gente que anda pajareando, pues. Y es el momento de la alabanza, mi hermano, y la gente. Yo no sé, mi hermano, cómo hay gente que empieza la adoración a Dios, mi hermano. Yo no sé realmente. ¿Será que no sienten devoción, pasión por conectarse con Dios, pues? Porque es que hay gente que viene encaprichada, hermano, con un montón de pensamientos humanos. Que a mí nadie me va a hacer levantar las manos. Y yo la levanto porque Dios me diga, es porque yo sienta de parte de Dios. Amén. Pero la levante porque no siente, pues. Yo creo que desde que dijo el salmista, mi hermano, entrar por sus puertas con acción de gracia. Así dijo el salmista, amén. Sienta un rey. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Y por sus atrios con alabanza, levantar las manos al santuario y ser alabado. Y bendecir el nombre de Dios. Hay gente que no levanta las manos por capricho. Sí. No, están encaprichados. Sí, y ahí tienen ese cáncer ahí, mire, se los va a llevar el diablo en cualquier momento. Ese cáncer se les va a despedazar. Ese cáncer se les va a desarrollar y va a ver después cómo van a terminar, pues. A ver, entonces, mi hermano, sí, todo requiere del orden y requiere del dominio propio. El Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha llamado, hermano, para que mantengamos el orden. Vivimos en medio de una sociedad corrompida, desordenada. Usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del cielo. Allá no hay desórdenes. Dios que tenemos un Dios de orden, amén. Por lo tanto, el que viene aquí tiene que ver que usted y yo somos personas ordenadas. Porque Pablo dice que tal que entre un inconverso ahí y los escucha a ustedes hablar uno por allá, lenguas por acá y lenguas por allá, que va a decir que ustedes están locos. Amén. ¿Vienen los inconversos? No, ellos tienen que ver el orden que tenemos aquí, hermano. Amén. Que miren y digan, no, este hermano, esta hermana, bien ordenado, dirigió el culto, oró por la ofrenda, cantó, me gustó, todo bien ordenado. Pero no, imagínense un buen desorden ahí, mi hermano, que ya anda el pastor allá empujando gente, tirando a la gente patas arriba allá, tumbando sillas y tumbando gente. Eso es un desorden. Y hay gente que llega a las iglesias, cuando mira eso, mejor se van. No vuelven. ¿Y por qué no vuelven? No, mucho desorden ahí, hermano. Mire que no. Ahí me quisieron tumbar, me empezaron a empujar. Desorden. Amén, hermano. Aleluya. En todo eso incluye el orden, amén. En todo eso incluye el orden. Y por eso Pablo dijo, hay que hacer todo decentemente y con orden. Amén. Decentemente y con orden. Algunos dicen, no, pero Pablo estaba hablando de las lenguas, Pablo está hablando de las profecías, pero es un principio que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida espiritual. Amén. Pero Señor, el orden y la decencia es importante aún en nuestra forma de vestir, hermano. Amén. Para eso necesita orden y decencia. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Y necesita dominio propio, poder dominar, controlar su cuerpo. Porque el cuerpo pide cosas del mundo. Amén. Sí, el cuerpo pide, hermano, andar haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. O sea, el deseo de la carne dice contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces hay una pelea, hay un pleito. Y es ahí donde podemos tomar el dominio propio. Aún en nuestra forma de vestir, el dominio propio es importante. Pero hay gente que dice, no, es que eso no importa, porque nada, si Dios me mira el corazón y los trapos que ando, esos no me van a salvar. Claro que no la van a salvar, pero lo que está dando a entender es que no tiene dominio propio para controlar sus apetitos carnales. Amén. Pero Señor, porque hay cosas, mi hermano, que no se necesitan ni ser ni tan espirituales, hermano, para entender que no están bien. Amén, que no están bien. No están bien. Usted va a ver iglesias donde los músicos van en chanclas y en chores, hermano, con los pantalones bien apretados, que puro afeminado. ¿En qué cabeza cabe que eso es orden, hermano? Eso es un desorden. Así es. Sí, no necesita ni ser ni tan bíblico para entender que eso es un desorden. Las coristas acá con una licra, con un vestido acá arriba de la rodilla, mi hermano, enseñando las piernas y ciñendo sus cuerpos. Más si tiene un bonito cuerpo, más por ahí les gusta para que las miren, pues. Y todavía se toman las fotos por Facebook. Aleluya. Aleluya, Dios. Hasta para eso hay que tener un control. Las redes sociales tienen que tener un autocontrol, ¿no? Que andar publicando tantas fotos que de mis hijos, que de mis nietos. Pregúntese usted, ¿qué provecho saca usted estar publicando fotos en Facebook? Pregúntese. ¿Qué provecho saca?
Amén. Gloria al Señor. Pero hay gente que le agarra, mi hermano, una publicadera de fotos que los hijos, que el perro y que... Tremendo, hermano. Así es. Hay que poner el dominio propio hasta para eso. Amén. Sí. Hay que poner dominio propio. ¿No, Señor? Gloria a Dios. No es que yo salgo ahí porque yo sí he visto bien, dice, pero ahí están haciendo movimientos ahí medio sensuales, medio raros. No, ya Gloria a están Dios. bien vestidas, pero es que eso andar haciendo movimientos sensuales ahí en las redes sociales, pues. Así es. Póngale Aleluya. dominio propio a eso. Gloria a Dios. Amén. Un diablo de coquetería tremendo, hermano. Así es. Amén. Un diablo de coquetería tremendo. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. Y lo que le quieren es que le den fama y le hagan, ¿eh? Chulada. Aleluya. Amén. Van a salir los jóvenes ahí también con los músculos descubiertos ahí como Santo. Gloria a Dios. enseñando los músculos ahí. Así es. Rambo. No, póngale freno a eso, porque sí, hermano, todo eso Aleluya. sucede. Sí. Amén, todo eso sucede. Sí. Y hay que ser ordenado en todas las áreas. Amén. Ordenados. Amén. Entonces el Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad, al orden. Amén. Estamos claros con el dominio propio. Amén. Amén, hermano. Alguien que tenga preguntas o algo que quiera, porque vamos a entrar ya a la otra parte, ya final ya. También no vamos a terminar hoy, pero ya no, ya va a ser hora, ya va. Pero ya vamos a entrar a la parte ya final del estudio ya. Amén. Acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Hemos venido hablando de varias cosas, amén, hermano. Pero hoy vamos a llegar ya a lo que es la parte donde usted puede tener problemas, donde yo puedo tener problemas. Amén. Y que aún dentro de la iglesia usted se puede meter en ese problema. Puede cantar coritos, puede hablar muy bonito de Dios y puede hacer lo que sea. Puede ser un predicador con mucha sabiduría, pero corre el riesgo de que se lo lleve el diablo por toda una eternidad, aún estando dentro de la iglesia. Puede ser músico, puede ser cantor, puede ser corista, pues ahí vamos a ver a qué es lo que la palabra, mi hermano, nos manda a nosotros a tener cuidado. Amén, gloria al Señor. Dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el hombre vuelve a Dios es porque el Espíritu Santo lo ha convencido nuevamente y ha hecho entender de que sin Dios no puede vivir. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y juicio. Entonces cuando el hombre se aparta, o sea, aún dentro de la iglesia, hermano, el Espíritu Santo, cuando comenzamos a hacer cosas y nosotros sabemos que es un error y no lo aceptamos y seguimos ahí, estamos en un error y no lo aceptamos y el Espíritu Santo nos está reprendiendo, nos está haciendo sentir de que no estamos bien, pero ahí estamos siempre. Entonces todo eso va contristando el Espíritu Santo de Dios. Llega el momento en que su corazón se va a volver como el corazón del faraón, endurecido totalmente. Y es ahí donde comienza ya el decaimiento espiritual, porque el Espíritu Santo comienza a alejarse mejor de la persona. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, es una persona y él no le gusta estar manipulando a nadie, él no manipula a nadie, él convence. Amén. Y una vez que lo convence, usted y yo debemos someternos a su voluntad. Amén. Sumergirnos a su voluntad, a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros fallamos a Dios, y más que todo, mi hermano, porque podemos fallar, podemos cometer un error, una falta. No es que en el momento que la cometimos, el Espíritu Santo ya de una vez se va. No, el Espíritu Santo te hace entender que lo que acabas de hacer no está bien. Hay algo en nosotros que nos dice, no está bien lo que hice. Pero cuando nosotros somos flexibles a la voz del Espíritu Santo, nos corregimos nuestro error y decimos, Espíritu Santo, te necesito. Entonces, el Espíritu Santo se mantiene. Pero si seguimos nosotros lo mismo, que no le hago caso, aunque sienta, entonces el Espíritu Santo se va entristeciendo. Y él no puede estar en un lugar, mi hermano, donde prácticamente reinan los deseos de la carne. Es una lucha constante. No es que el Espíritu Santo sea más débil que la carne, no, sino que el problema somos nosotros, no es el Espíritu Santo, somos nosotros. Amén. Recuerde que Dios, mi hermano, le da la victoria a los esforzados y valientes. Jehová le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente. O sea, no todos se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo, nosotros tenemos que esforzarnos. Amén. Nosotros tenemos que ser valientes. Amén. Y reconocer, hermano, nuestros errores. Amén. Ese es el problema de nosotros, porque somos machistas, somos orgullosos, somos prepotentes y no nos gusta reconocer nuestros errores. Amén.
Y nos pueden estar, miren, mayugando con la palabra y no aceptamos que estamos en error. Porque no, el Espíritu Santo sea, mi hermano, de repente ya se está yendo ya poco a poco. Pero el Señor. Y ya no hay amor, ya no hay paz, ya no hay dominio propio, ya no hay gozo. La gente empieza a decaer espiritualmente, hermano, hasta que al final pierde todo, el fruto del Espíritu. Amén. Y es ahí donde pues el hombre comienza a hacer y deshacer en el mundo, y ya dice que otro espíritu perverso trae a otro, el espíritu que antes estaba, antes de que el Espíritu Santo viniera, dice que otro espíritu, después de que el Espíritu Santo se aleja de usted porque usted no quiere nada con él, porque el Espíritu Santo va a estar con aquel que quiere. Amén. Con aquel que lo anhela, que lo desea. Entonces el Espíritu Santo tiene que alejarse, y es ahí donde viene el espíritu perverso que antes lo gobernaba, y se trae a otros 7 espíritus peores. Amén. Porque cuando el espíritu del hombre sale, dijo Cristo, se va por los lugares del cielo, pero regresa. ¿No es el Señor? Entonces cuidado que tenemos que tener. Amén. Bueno, ahí quedamos, amén, con lo que el dominio propio y todas esas cosas. Gloria al Señor, el orden y lo que Dios establece. Ya el tiempo se está terminando. Vamos a entrar nomás, hermano, para comenzar y a entrar a la parte final de todo. Dice una pregunta: ¿se puede llegar a cometer el pecado imperdonable hoy en día? Amén. Dice el comentario: todo aquel que tiene pleno conocimiento de la verdad revelada por el Espíritu Santo a través de la palabra y ha tenido íntima comunión con Dios y su sana enseñanza, puede correr el riesgo de cometer pecado imperdonable si se descuida. Estamos hablando de cuidarnos espiritualmente. ¿No está entendiendo? Amén. Está claro. Tal vez no de igual forma como los fariseos, porque tendrían que estar como los fariseos, tenían que estar frente a Jesús, viendo cada manifestación de su poder por el Espíritu Santo y atribuírselos a Satanás y a los demonios. Amén. Tal vez no va a cometer el pecado imperdonable de la forma en que los fariseos lo hicieron, pero sí puede llegar a caer en una maldición. Amén. En una anatema, que es ahí donde cuando nos empezamos a descuidar, mi hermano, este es un proceso que lo lleva a eso, a usted y a mí. Es un proceso. Entramos a un proceso cuando nos comenzamos a descuidar espiritualmente y dejamos de prestar atención a la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces entramos en un proceso que nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la desgracia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces dice: todo aquel que tiene pleno conocimiento. Estamos hablando de la gente que ya tiene el conocimiento de Dios, que ya estamos aquí, que ya tenemos la revelación de Dios, que ya se nos ha hablado, que ya entendemos y comprendemos qué es el Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la revelación divina de Dios claramente. Gloria al Señor. Dice que tiene pleno conocimiento de la verdad revelada por el Espíritu Santo a través de la palabra y ha tenido íntima comunión con Dios y su sana enseñanza, puede correr el riesgo de cometer el pecado imperdonable si se descuida. Tal vez no de igual forma como los fariseos, porque tendrían que estar frente a Jesús viendo cada manifestación de su poder por el Espíritu Santo y atribuírselos a Satanás y a los demonios. Pero oiga esto: pero sí puede caer en un error grave y similar, conocido como la apostasía. Es un espíritu de maldición y un anatema que le habla la Biblia, que cuando entra a tal grado de apostasía, mi hermano, llega a un punto donde no hay retorno, donde se lo puede llevar el mismo diablo, y aunque se esté muriendo, aunque esté en el lecho de la cama, ahí todo enfermo, ya muriéndose, no hay un arrepentimiento genuino. Se ha vuelto un buen apóstata, se ha vuelto enemigo de Dios, y llega a un grado donde no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Bien, 1 Timoteo capítulo 4, ahí nos vamos a quedar. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Amén. Amén. Aleluya. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Amén. No solamente enseñanzas de hombre, no. Enseñanzas inspiradas por el mismo diablo. Se van a estar metiendo, filtrándose dentro de las iglesias. Y es ahí donde comienza el problema.
Y no creas que eso van a aparecer de una vez de un solo ahí que ya los vamos a ver. No, poquito a poco se van metiendo y ahí van queriéndose, quieren empezar a sembrar un montón de basura dentro de la iglesia y quieren venir a meter la basura dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Pero yo creo que vamos a estar con los ojos pelados para detectar cualquier mayosada. Gloria al Señor. Porque, mi hermano, en los últimos tiempos se está levantando un espíritu de apostasía tremendo. Gloria al Señor. Y es ahí donde debemos tener cuidado nosotros. No caer no llegar a ese grado, mi hermano. Porque si nos dejamos llevar por esto, miren, nos va a llevar el mismo Belcebú. Pues. Miren que es apostatar, ya el tiempo nos avanzó solo para nomás. Apostatar es abandonar la fe firme en Jesús, desprenderse de la verdad infalible del Evangelio y su sana enseñanza por seguir y creer doctrinas inspiradas por los demonios o ideas y pensamientos humanos. Amén. Es que aquí no es lo que yo quiera, lo que yo pienso. Es lo que la palabra de Dios enseña, hermano. Amén. Usted y yo podemos ser inspirados por el mismo diablo. No es que Dios me reveló, traigo una nueva revelación. No, el diablo está trayendo revelaciones a los apóstatas para hacer creer que es Dios que les está hablando y son mentiras. Por eso la iglesia, mi hermano, se vuelve mundana. Por eso la iglesia se vuelve corrompida. Por eso se vuelve un desenfreno en la iglesia. ¿Por qué? Porque entró la apostasía poco a poco. Muchos pastores comenzaron bien, pero hoy, ahora mismo, en estos últimos tiempos, hay pastores que comenzaron bien, pero hoy están hasta el cuello, hasta aquí, miren. Ya no tienen retorno. Ya no hay vuelta atrás. Esos tipos, mi hermano, ya no es fácil de que vuelvan al arrepentimiento genuino de Dios. Amén. Pero hay gente que está metido dentro de esas iglesias que tiene esperanza todavía. Y es por eso que estamos hablando y predicando contra toda esa basura, amén, para que la gente corra y se salga de esos desórdenes. Amén, porque si no, van a correr el mismo peligro. Ese es un proceso, mi hermano, que nos lleva a cometer el pecado de apostatar a tal grado que puede llegar a ser un pecado imperdonable, como la blasfemia del Espíritu Santo que cometió los fariseos en contra de Jesús. A ver, vamos a quedar ahí, hermanos, y así continuamos. Gloria a Dios. Hermano, que sí. Amén. Gloria al Señor. Den palmas al Señor, porque es bueno y parecido por su misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por este privilegio.